Estás sin micrófono, Florencia. Sí, está silenciada, Flor. Perdón, digo que bienvenidos de nuevo. Bueno, para iniciar este segundo bloque tenemos la presentación del colectivo IMPA. Así que les damos la bienvenida y Paulita. Flor, no hay nadie de las chicas que pudieron conectar, así que esperamos un ratito y si no, queríamos... Yo digo que sigamos y en todo caso que ellas se sumen al final, ¿está bien? Bien. Bien, entonces la próxima sería Ana Emilce Alvarado, que se unió hace un momento. Hola, Ana. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Es un placer estar en este congreso. ¿Me escucha bien? No muy bien. No te escucha bien. Sí. No, muy bajito se escucha. A ver. ¿Ahora? No, estamos más o menos igual. Se escucha con un poco de interferencia también. Sí. Es como si tuvieses otro aparato encendido cerca, se escucha una cosa así. Ahí va. Yo estoy conectada. Ahí se escucha perfecto. Ya está. Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora me vuelvo a presentar. Bueno, yo soy Ana Emilce Alvarado. Agradezco enormemente estar en este congreso de antropología, siendo historiadora y música. Agradezco a las coordinadoras, sobre todo a mi hermana Paula Alvarado, gran abogada. Mi ponencia es sobre la figura chiquitita, bien minúscula, denominada Ekeko, acá presente, que bueno, mucha gente se tendrá en cuenta. Uy, se le cayó la gorrita, el chulo. ¿Puedo compartir PowerPoint? Buenísimo. A ver. Buenísimo. Ahí se abrió tu presentación. Perfecto. Bueno, esta presentación parte de una fiesta originaria que se realiza los 24 de enero de todos los años. Y bueno, trata de un referente visual de las tradiciones y costumbres folclóricas andinas que interpela a las prácticas religiosas de los pueblos originarios y marca fechas referenciales y funcionales al culto, generando una reivindicación de las mismas sacralidad andina. Cabe decir que esta figura simbólica contiene una larga lista de evidencias arqueológicas, iconográficas, coloniales y fuentes orales indígenas que describen al Ekeko protagonista de ceremonias domésticas, funerarias y chamánicas. Es aquí que observamos a la figura de Ekeko es adaptado a las culturas preexistentes a la dominación inca, desde una función tributaria e individualista hasta una categorización de Huaca denominado Tunapa en el prehispánico, dios prehispánico, que refleja el símbolo de abundancia. Además de expresar significados religiosos, ocupa roles sociales en los ámbitos económicos y políticos de suma importancia dentro del mundo andino. En este trabajo de un abordaje de estudio histórico y antropológico se perfila desde un marco teórico que permite complejizar más allá de sus características formales de objeto patrimonial y representante de la realidad en un pequeño formato, complementándolo como agente mediador del mundo andino. A partir de este recorrido histórico, voy a hipotetizar la continuidad y adaptaciones del mismo, resaltándolo como figura simbólica prehispánica, portando modificaciones ocurridas durante la época colonial hasta la modernidad capitalista. Nuestro foco es de que esta figura religiosa se convierte en parte fundamental de la identidad de la comunidad indígena, nación o sociedad andina, teniendo en cuenta como herramienta de preservación para protegerla desde políticas institucionales, culturales y tradiciones ancestrales, y así como también diversos medios de mantenimiento de memoria colectiva
hasta considerarlo como un patrimonio cultural. Bueno, entonces tenemos acá la figura de Ekeko, y esta es la figura del dios de la abundancia, del rayo, Aymara. También se encuentran restos arqueológicos que lo originan como de la asociación Tiahuanacu. Prosigo. La inmensidad de la riqueza cultural andina se plasma en la vitalidad de las manifestaciones rituales y celebraciones de diferentes colectividades, traduciéndose así en numerosas fiestas, procesiones, carnavales y rituales provenientes del mundo andino prehispánico. Muchas de estas civilizaciones se han revitalizado con símbolos y prácticas devenidas del intercambio cultural interétnico en las sociedades occidentales, en un proceso de transculturación y mestización que ha iniciado en la temprana presencia hispánica en los Andes hacia el siglo XVI y ha continuado hasta nuestros días. En pocas palabras, el universo andino está cargado de diferentes momentos celebratorios donde se conjugan fechas del calendario ritual agrícola del origen prehispánico en conjunto a fiestas católicas. O sea, no es menester pensar que el 24 de enero, justo un mes después de la celebración de Navidad, venga otro panzón gordo, rojo, a un panzón más collo. Cabe preguntarnos que este trabajo nació de una experiencia vivida y subjetiva, en lo que así las Salesitas es un ritual dedicado al Ekeko. Siempre ocurre en el barrio de Flores o también en el barrio en el Parque Avellaneda. Nuestra inspiración se debe a los múltiples ofrendas y regalos dedicados a una estatua, acompañada a la venta comida autóctona de la comunidad aymara boliviana. En esta experiencia personal, múltiples preguntas surgieron, tales cuales cómo esta historia viva sobrevivió en todas las variantes dominantes, porque esa, en cierta manera, es una historia que sigue recorriendo y bueno. Este trabajo busca cuestionar y sembrar dudas y motivar la relectura de las figuras simbólicas significativas del Ekeko, en forma al entorno del lacustre andino desde hace varios siglos. Proponemos que aquellos seres que encontramos que las piezas en miniatura no son un simple objeto decorativo, cargado únicamente de significados europeos, sino al contrario, gozan de una historicidad propia de los Andes, que no fue registrado, sino fragmentaria por la escritura alfabética. Entonces, la fiesta a las citas, a pesar de sus transformaciones que atravesaron diferentes sociedades andinas a lo largo, producto de las migraciones, el crecimiento urbano y mestizaje, hicieron pensar diversos observadores que habrían que generarse un proceso de secularización, por el cual estas manifestaciones rituales tendrían que ir perdiendo importancia, producto de la modernidad. Lo que observamos en realidad a la tremenda vitalidad de estas celebraciones siguen manifestándose dentro del imaginario religioso popular. Si bien debemos reconocer que la actualidad de la fiesta de las Salesitas ha sobrevivido firmemente en diferentes herramientas de expresión religiosa católica. Sin embargo, todavía sigue vigente hasta mediados del siglo XX las fronteras étnicas que eran notables y dividían claramente los espacios de interacción entre la población indígena, aymara, quechua y mestiza. Este hecho está detallado en los documentos que, a lo largo del siglo pasado, nos permiten observar las transformaciones de las fiestas y a los mismos los cambios percepciones de los observadores sobre los acontecimientos descritos. A lo largo del siglo XX ha ganado mayor valía dentro del escenario religioso puneño. Es la denominada feria miniaturas en Perú como Bolivia y por último en Argentina. Bueno, el problema de las fuentes coloniales nos llevan a ciertos problemas y notables desafíos en la posibilidad de estudiarlas. En términos históricos,
Los cambios presentes dentro de la fiesta de las Salacitas y el culto de Queco, el más evidente es la falta de material empírico a causa de la poca información que nos ofrece siempre las escasas fuentes. El segundo desafío, que si bien los documentos van apareciendo, gran parte de descripciones y reflexiones que encontramos, esto nos ofrece una visión que tiene actores ajenos a la religiosidad popular y que vitaliza las ciertas prácticas y nos dejan de arremeter en contra de las manifestaciones virtuales. Desde una perspectiva evolucionista y etnocentrista, la ausencia de escritura alfabética encajó en las sociedades de los Andes, han sido categorizadas como sociedades prehistóricas. Es decir, como que hay un cierto prejuicio de que uno no tiene escritura, impresión, papel, así como las Biblias, son categorizadas como sociedades incivilizadas, prehistóricas. Pero sin embargo, mediante la premisa historiográfica, es necesario comprender los planteos teóricos de Martínez y Gillespie, sumando a los aportes de Teresa Gisbert de su reflexión sobre la dinámica producida en el proceso de imposición y apropiación de las representaciones en el periodo colonial en los Andes. Estos autores parten de una construcción crítica con respecto a la reconstrucción de las memorias andinas y mesoaméricas dentro de un contexto colonial y por ende de ciertas historiografías. Tanto Martínez como Gillespie, ambos autores proponen identificar ambas lógicas subyacentes identificadas en estos análisis, para así deconstruirlos y proponer una metodología diferente para abordar las fuentes coloniales. Como dato no menor, Gillespie ha recopilado y presenciado imágenes fundamentales de los lugares donde existen representaciones de estos seres psico-uniformes. Identificar al referente e indagar en sus planos subyacentes de contenido se revela una gran utilidad para entender la complejidad dinámica colonial y la que sin ninguna duda fue una lucha por el control de la memoria. Esto lo relata Martínez en sus textos, que se describen, se transforman y circulan múltiples sentidos de mensajes. Las evidencias de las estatuillas y miniaturas se registran desde tiempos hispánicos en la zona andina y en el noreste argentino, y nos cuenta que su uso simbólico es un contexto ritual. Fuentes coloniales, registros, relatos etnográficos nos hablan del uso de estos objetos ceremoniales domésticos y funerarios. No obstante, no han sido estudiadas de manera sistemática por la historia del arte, ni por la antropología, en valorizar estos documentos, que anteriormente fueron excluidos por la perspectiva analítica tradicional, y así desarrollar un reordenamiento sobre los acontecimientos y personas según la lógica europea de comprender la historia y la cultura andina. Entonces, mediante esta metodología, nos parece interesante destacar estas figuras iconográficas, y tampoco o sea, es diferente, es una historiografía más estructuralista. Bueno, sigo. De tiempos iniciales prehispánicos, varios cronistas, inclusive, bueno, el que está impresa en la partitura, perdón, la que está impresa en el PowerPoint, Bertonio nos detalla, nos realiza un significado bastante bastante prejuicioso acerca de este demonio, como lo denomina él. Inclusive lo relata como algo malo, pero bueno, es porque este mismo tiene una cierta idolatría maligna de las culturas indígenas. Además, no solamente él, el mismo Huamán Poma de Yola
como mediador mestizo e indígena también en sus crónicas de buen gobierno, también lo trata como chismoso, administrador. De hecho, en el contexto de Bertonio, Tunapa más bien es una deidad masculina relacionada con una deidad conocida en la actualidad, Lequeco. Según el cronista, desde una perspectiva católica, nos describe lo siguiente. Bueno, recién lo leí. Cabe decir, igual que esto, que Bertonio, Tunapa, está relacionado con una leyenda en donde se personifica y reencarna y tiene relaciones con huacas andinas de agua. Estos elementos del mito que se van explayando de manera oral nos permiten también, además, entender que es un aspecto de las relaciones de conquista por medio de la extensión de redes de parentesco del Imperio Inca. Como lo dijo Guamán Poma de Ayana, es un Inga, o sea, Inca Queco. Por lo cual, los elementos, sumados a elementos de los mitos, nos permite entender que es un aspecto bastante interesante la presencia de una relación y unión sexual entre Punaca y las dos hermanas, que eran las huacas de agua. Los matrimonios poligámicos con el objetivo de generar un proceso militar de expansión basada en un sistema de parentesco horizontal. Sin ningún lugar a duda, esto es una conquista ritual, sabiendo de que el Tunapa también es de origen aymara o también de la civilización tiahuanaco. Entonces, como nos describe Nielsen y Wecker, la conquista ritual es la destrucción de artefactos y estructuras rituales, lo cual nos conlleva una estrategia eficaz para eliminar a líderes, oponentes, facciones rivales y hasta sistemas sociales en su totalidad. La conquista ritual puede ser tan importante como el control de la infraestructura y recursos económicos y militares y fenómenos que han tenido que acaparar la atención de los estudios sobre los imperios, incluido el Tiwanaku, el Tahuantinsuyo también. El poder puede ser conseguido como la capacidad de los actores sociales de lograr objetivos, los cuales se generarían por medio del primer ritual y luego de las redes parentesco, que constituyen actores para movilizar recursos de las bases de la acción. Además, el poder ritual enfatiza que las prácticas calificadas como ideológicas implican ideas, objetos, estructuras, monumentos y personas que lo usan. Caso todas las acciones sociales, desde la producción de la subsistencia hasta el ejercicio de las facultades políticas, involucran la movilización de recursos de los tres tipos, económicos, políticos e ideológicos. Como consecuencia, la destrucción o la usurpación, que me parece una palabra bastante acertada, de los recursos rituales pueden amenazar la continuidad de una sociedad en su totalidad. Por lo que usurpación yo lo entiendo como ahí como en el PowerPoint lo nombro, Sebastián de Segurola, fue el gobernador de La Paz, y en las fuentes que nos nombra en el graffiti del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos dicen que este gobernador mestizo, o sea, por el cerco del movimiento de Tupac Amaru, comienza a rezar a esta figura. Entonces ahí comienza la mestización cultural. Inclusive el Sebastián Segurola se parece un poquito al mismo señor. Por eso es mestizo, no es coso. Pero sin embargo tiene algunas características. Bueno, en este no tiene las ojotas, las características usuales. Bueno, se me cayó el gorrito, el chulo. O sea, es un cholo. Volviendo para más cerquita, como voy a contar un detalle de color que no me parece menor.
el sábado fue el cumpleaños de Ariel Ramírez. Se cumplieron 100 años del mismo. El mismo tenía un músico, compositor argentino, y además que comenzó a expresar las esencias indígenas por medio de su música, a través de la academia. Él mismo, estábamos esperando a que empiece el ensayo, se comenzaron a pasar música de él, y en una de las músicas está el equeco. O sea, es una función, y es como algo andino, comienza a ver las nacionalidades. A todo esto, el mismo Ariel Ramírez trabajaba mucho con Félix Luna, un historiador del pueblo, y le comenta acerca del equeco, y entonces comienza a indagar sobre más la figura del mismo. Y lo primero que le dice es que pertenece al noroeste argentino, no le dice el lugar, le dice noroeste. Entonces todo lo que relaciona con el noroeste lo relaciona con el equeco. Entonces ahí se va circulando la imagen del mismo. Entonces, bueno, retomo lo mismo. A mediados del siglo XX, en el arte... Ana, ya estaríamos con el tiempo. Ah, bueno, entonces cierro con la conclusión. Sí. Bueno. Me faltó decir lo de patrimonio cultural, de cómo era, pero bueno, no importa. La visibilidad de grupos indígenas consigue, a palabras finales, la posibilidad de establecer la lucha por cuestiones fácticas y mensurables en la dimensión simbólica y comunicacional. Al crear tensiones, códigos culturales dominantes sobre los que fundan las relaciones sociales. En la Argentina, donde se optó históricamente por el silenciamiento y ocultamiento de los comprendentes indígenas, las migraciones a las ciudades capitales y la rehabilitación del problema. La migración de bolivianos es significativa en este aspecto, ya que comparten prácticas con las culturas del no argentino, por haber sido parte de la ancestral cultural andina antes de la configuración de las naciones, momento en el cual se reafirmó la tradición blanca y europea negando y denigrando las culturas prehispánicas. En este sentido, es que la resignificación y la revalorización de estas prácticas culturales y religiosas y la presencia en la ciudad de toda serie de estas marcas simbólicas vienen a reforzar la emergencia de estos sectores. La celebración de las citas y el ritual de equeco en la ciudad de Buenos Aires, donde el mito, tradición y modernidad conviven, se configuran entonces como un evento que posibilita pensar y consolidar la idea de identidad como lazos más abarcativos en los límites nacionales, y dan cuenta de que la evidente multiplicidad étnica y cultural que configura la identidad latinoamericana. Y aunque exceda a los fines de esta investigación, esta perspectiva abre una puerta al interrogante sobre el rol que juega en tanto la validación de las prácticas culturales simbólicas en la lucha por el mejor posicionamiento económico-social de los grupos, teniendo en cuenta que la demanda del reconocimiento de la cultura viene aparejado siempre de la petición y recuperación de la tierra y reivindicación de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Ana. Bueno, ahora le tocaría, vendría la exposición de Rocío Lencina, no sé si se encuentra por acá. Estoy acá. Ahí voy a... Bueno. Buen día, buenas tardes. Ya estamos medio rozando el mediodía. Sí. A todo eso. A ver. Ahí les voy a compartir y ustedes me dicen si se ve bien. Ahí me pueden ver bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ocultar esto. Bueno, yo soy Rocío Lencina, soy profesora de antropología y licenciada en antropología social, graduada de la Facultad de Ciencias Sociales del UNICEN. Soy de Olavarría, estudié acá y actualmente hago trabajo de campo también en mi ciudad. Bueno, la presente ponencia es resultado del proceso de investigación doctoral que aún continúa en curso. Soy becaria doctoral de CONICET y trabajo en el programa interdisciplinario de estudios sobre patrimonio del INCUAPA. En principio,
Me gustaría mencionar que en Argentina las mujeres indígenas como objeto de investigaciones académicas han estado ausentes de las agendas e intereses de la antropología. Recién en los años 70 y 80 se comienzan a realizar estudios etnográficos que han abordado algunos aspectos de la vida de las mujeres. Sin embargo, no existe un corpus de investigación sistemático al respecto, por lo tanto es un campo en reciente construcción. Esta ponencia y mi investigación pretende hacer un aporte en este sentido, tomando como caso de estudio la ciudad de La Barría, donde habitan mujeres que se autoidentifican como mapuches y desde sus lugares reivindican su legado cultural. ¿Sí? Bien. Bueno, el partido de La Barría se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad de tipo intermedia, con unos 100.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional del año 2010. Fue fundada en el año 1867, pocos años antes de la avanzada del Ejército Nacional sobre estos territorios. Y actualmente se caracteriza por tener una fuerte impronta inmigrante, sobre todo de ruso-alemanes, tenemos colonias ruso-alemanes en la ciudad, y por manifestar una gran invisibilización de la presencia originaria en estos territorios. Además, Olavarría se distingue en la región por su industria minera no metalífera, y esto es también lo que ha caracterizado el imaginario urbano de la ciudad. Desde los años 20 se instalaron fábricas para la extracción de estos recursos naturales y que han contribuido a generar esta identidad de Olavarría como la ciudad del cemento y la ciudad del trabajo, ya que funcionó como un gran polo de atracción de migraciones internas y externas. Bien, a continuación se presentan los principales conceptos que nutren los ejes de análisis de la investigación y de la ponencia. En principio, quisiera aclarar que analizar de manera crítica los modos en que se ha construido conocimiento sobre patrimonio hace visible la presencia de un sesgo androcéntrico. Históricamente, el patrimonio cultural ha sido construido y legitimado desde una visión occidental, eurocéntrica, y por supuesto masculina y patriarcal. De acuerdo con Laura Jane Smith, entonces un punto de partida útil para generar rupturas con este proceso sería reconsiderar al patrimonio como justamente un proceso cultural en que las construcciones de género son desafiadas y negociadas en conjunto con otra variedad de identidades sociales y culturales. Y recuperando los aportes de autoras como Chick Curiel y María Lugones, es importante señalar que las dimensiones de clase, raza, género, sexualidad son inseparables al momento de comprender los procesos de construcción de identidad y los efectos de la dominación sobre las mujeres racializadas. En este sentido, interesa recuperar el concepto de interseccionalidad para dar cuenta de las percepciones cruzadas e imbricadas de las relaciones de poder, y cómo todo esto se relaciona también con los procesos de construcción de patrimonio, sobre todo patrimonio inmaterial. Con respecto al trabajo de campo, se viene realizando desde el año 2017 de manera sistemática y continúa en la actualidad con poblaciones indígenas urbanas. Se han realizado observaciones participantes en eventos de carácter público en los que han participado e intervenido organizaciones indígenas locales, entrevistas abiertas y semiestructuradas a mujeres mapuche residentes en la ciudad de La Barría. Dentro de este gran grupo es posible encontrar, en primer lugar, mujeres indígenas que no participan activamente de ninguna asociación, comunidad o agrupación, pero que desde su cotidianidad reivindican su legado cultural. Por otro lado, mujeres indígenas que han cofundado o participan activamente de organizaciones indígenas locales, que adhieren abiertamente al movimiento de pueblos indígenas en el nivel nacional o también traspasando las fronteras. Y recientemente se ha identificado un tercer grupo que corresponde a mujeres jóvenes de las generaciones más recientes que reconocen sus raíces originarias como parte de su historia familiar, pero que no se identifican como tales. También se han realizado análisis de fuentes documentales
políticas públicas, medios de comunicación, redes sociales, también literatura, poesía, todo lo que contribuye a comprender la cosmovisión y este patrimonio cultural. Y con respecto a los recaudos éticos y metodológicos, quiero destacar que se han explicitado los modos de trabajo y tratamiento de la información con cada una de las entrevistadas, en cada una de las oportunidades e instancias de trabajo de campo, que todas brindaron el consentimiento para que se utilizaran sus nombres reales en la investigación, pero de todas maneras se decidió preservar sus identidades y se las denomina con nombres de pila ficticio. Por eso en esta ponencia se recuperan las voces de 3 mujeres mapuche que van a ser denominadas como Marisa, Diana y Marcela. Bien. Básicamente en esta ponencia se abordan los posicionamientos políticos que las mujeres entrevistadas asumen, ¿sí? Los modos, qué propuestas plantean, los modos de expresión, qué estrategias y prácticas despliegan, qué críticas y proyecciones realizan. En principio me gustaría aclarar que se utiliza el término de lo político en un sentido bien amplio, es decir, en lugar de restringirlo a la noción clásica del sistema político, el énfasis está puesto en la dimensión política de la experiencia vivida. Bueno, un primer punto, como podrán observar, que surge a partir del análisis de los datos de campo, tiene que ver con esto de la brecha en la implementación de las políticas, que surgió mucho durante los debates del bloque 1. Decir simplemente que, si bien han habido avances en el ámbito jurídico con el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, muchas veces las leyes se promulgan con el objetivo de poner fin a un conflicto o a un reclamo en el corto plazo, dejando un vacío de voluntad política para hacerlas cumplir. Es decir, que no ha habido un progreso sustancial en el diseño de mecanismos para poder garantizar esos derechos. Para ilustrar este punto me gustaría recuperar las palabras de Marcela. Ella dice: a mí me duele que todavía estén corriendo a mi gente de los lugares que les corresponde, porque vino otro y compró la tierra. ¿Y dónde están mis derechos? Es como lo vienen haciendo desde siempre. Ya mintieron de entrada diciendo que acá no había nada, ¿sí? Entonces, en sus palabras se manifiesta esta crítica fuerte a la brecha de implementación en las políticas, focalizando en los derechos socioterritoriales de su pueblo, y se observa también esta manifestación de la continuidad de un discurso hegemónico que continúa invisibilizando la presencia de los pueblos originarios en estos territorios, a pesar de que está reconocido en nuestra Constitución Nacional del año 94, continúa reproduciendo la desigualdad estructural y, por supuesto, vulnera los derechos conseguidos por estos pueblos mediante la lucha. Por otro lado, aunque si bien en las palabras que recuperé recién no se habla estrictamente de patrimonio, en esa concepción de la tierra que allí se manifiesta se ponen en juego un montón de sensaciones y valoraciones que permiten identificar un sentido fuerte de pertenencia, y esto parece vincularse con este proceso de construcción de la identidad individual, pero también de la identidad colectiva, del ser mapuche, el mismo ser mapuche como gente de la tierra. De este modo, las historias de vida, todas estas experiencias y trayectorias relatadas en primera persona por estas mujeres, parecerían constituirse como vehículos hacia la patrimonialización de su legado cultural, apuntando a la transmisión de su historia, de su cultura y de sus memorias familiares. Un tercer punto que aparece muy fuertemente a partir del análisis de los datos de campo, tiene que ver con críticas al avance de la modernidad y el neoextractivismo. Como está ahí en el PowerPoint, Diana menciona la necesidad de posicionarse en un nuevo paradigma, un nuevo enfoque epistemológico, contrapuesto todo el academicismo, al positivismo, a esta mirada occidental del mundo. Desde ese lugar consideran sumamente relevante ella con su comunidad mapuche urbana recuperar los conocimientos y saberes ancestrales para desde ese lugar construir esa identidad como pueblo nación mapuche y desplegar estrategias de lucha y resistencia en los espacios públicos y privados. Entonces, frente a las tensiones vinculadas al avance de la modernidad como tal,
se consideró importante preguntarse sobre qué interconexiones se producen entre ese legado cultural que ha sido históricamente silenciado, qué cuestiones han permanecido y continúan en la actualidad, qué tradiciones se recuperan, y qué resignificaciones se han producido en esas transmisiones generacionales. Para ilustrar este punto, recupero las palabras de Marisa, que ella ha participado activamente durante 10 años de una comunidad con el objetivo de reconstruir su identidad espiritual. Ella dice: mi interés es conservar lo que hemos construido. Lo he sentido carne mía. Soy una guardiana de todo esto, sobre todo en la transmisión de conocimiento. Se fue manoseando mucho todo esto. La persona joven no es tan atenta a las cuestiones rituales. Se está perdiendo la lengua, y yo soy muy estricta con lo tradicional. Siento que no se va a poder sostener en el tiempo. Entonces, ella, al definirse como una guardiana de la cultura originaria, considera que es muy relevante conservar las tradiciones culturales tal cual son, es decir, como de la forma más auténtica posible. Y el punto central de discusión que plantea ella en sus palabras parece interrogar sobre cuán legítimos o verdaderos son los conocimientos, estos saberes y las formas en que se transmiten y que se ponen en práctica. Todas estas cuestiones nos permiten reflexionar sobre la transversalidad del poder en los procesos de apropiación patrimonial y sobre las luchas por los significados en torno al patrimonio cultural. Por otro lado, cabe mencionarse y destacar, por supuesto, que actualmente los pueblos originarios sufren especialmente las consecuencias del modelo neoextractivista. Este modelo de producción y de organización territorial va generando como esta expansión de la frontera extractiva y por lo tanto un nuevo proceso de arrinconamiento, lo cual también vulnera la aplicación de sus derechos colectivos sobre sus territorios. Y frente a esta situación, las mujeres indígenas entrevistadas presentan diferentes posiciones y propuestas al respecto. En principio, Diana me explica cómo ella y su comunidad perciben esta situación en el plano local, con esas características que yo brindé anteriormente. Ella dice... Rocío, Perfecto. Acá en Olavarría, a mí lo que me pasa es que en ciertos lugares todavía puedo sentirme en paz con el entorno. Duele cuando ves la contaminación o te enteras de que tiran agrotóxicos o ves ese desequilibrio permanente que aparece. Pero bueno, la única manera de poder sobrellevar, sentirse parte y sanar es con las ceremonias. Desde otra postura, Marisa hace especial hincapié en que las ceremonias tradicionales se han llevado a cabo desde tiempos ancestrales y que no está de acuerdo con hacer ceremonias descontextualizadas en sus palabras. Ella considera mucho más relevante poner énfasis en la reconstrucción de la propia identidad espiritual y cultural, en lugar de hacer este tipo de manifestaciones culturales, o, por ejemplo, salir a protestar organizadamente en el espacio público. Ella dice: su lucha, la de los pueblos originarios, es silenciosa. No van a hacer nada antinatural para detenerlo, como salir a la calle con pasamontañas y palos. Yo pienso que hay que hacer cosas que tengan criterio. Enojarte por algo que pasó hace miles de años no tiene sentido. Reclamar que te devuelvan el territorio, cambiar los nombres de las calles o los monumentos tampoco. ¿Qué mejor movida que reconstruirte vos? Y en sus palabras acá se hace visible también la construcción de un estereotipo vinculado a lo que es el ser mapuche, presentándolo desde una mirada esencialista, contraponiéndolos con otros sujetos que no serían los verdaderos mapuches. Y lo que me llamó la atención sobre esta imagen que ella evoca en sus palabras es que tiene muchos puntos de continuidad con aquella imagen presentada por los principales medios de comunicación de Argentina y que cobró gran relevancia a nivel nacional, sobre todo tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Sí? Bien, yendo a los comentarios finales. En principio decir que si bien han habido muchos avances en el plano de reconocimiento de derechos, es interesante señalar las tensiones que se producen en este plano del reconocimiento, de la ampliación efectiva de derechos humanos,
la redistribución de los recursos económicos para poder garantizar esos derechos e implementar esas políticas, y la representación de los pueblos originarios en el plano de las políticas públicas. Si se tratan de políticas que se construyen desde un diálogo intercultural, contextualizado, que aborde sus demandas, o solo se trata de poner fin a reclamos en el corto plazo. Todas estas cuestiones fueron objeto de reflexión por parte de las entrevistadas. Por ejemplo, Marcela habló mucho sobre el tema de los derechos socioterritoriales de los pueblos indígenas desde sus propias historias de vida, que si bien no se recuperó acá, se recupera en la investigación doctoral. También Marisa y Diana reflexionaron desde la dimensión ontológica sobre todo en lo que implica el avance del modelo extractivista y los vínculos con la naturaleza y los demás seres que habitan estos territorios. Y para cerrar un poco, cuando en este trabajo se propuso abordar la dimensión política del patrimonio cultural, se trató de poner énfasis no solo en las posturas de estas mujeres en diferentes temáticas o en cómo esas temáticas se vinculaban con los modos de acción que finalmente ellas desplegaban, sino también en cómo lo político es vivenciado en los procesos de construcción de la identidad individual y colectiva, y cómo también se vincula con la construcción de un patrimonio desde esa propia vivencia, ¿sí? En los relatos recuperados, si bien ellas no hablan estrictamente de patrimonio, porque como se viene señalando a lo largo de los debates, es una categoría construida desde Occidente, se observan tramas y narrativas culturales que ellas ponen en valor y le asignan un significado en el día a día. Entonces sería en la propia vivencia que se genera como esta especie de activación patrimonial, donde ellas recuperan elementos de su pasado, de su historia, desde el presente, y deciden proyectarlos hacia el futuro, pensando en las siguientes generaciones. Y en este sentido, esta investigación pretende continuar indagando sobre estos ejes, pero también contribuir a los procesos de visibilización de estos grupos en el plano local y regional, en lo que es lo público como en el espacio público, y en lo que es lo privado también contribuir a la reconstrucción de esas memorias y genealogías familiares sobre historias que han sido silenciadas, avasalladas, oprimidas, según ellas relatan, como también una retribución por su tiempo, por compartir esos sentires conmigo y como agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Y ahora damos paso a Carolina Crespo y Jacqueline Browski. Hola, buenos días. Comenzamos presentándonos. Yo soy antropóloga social. Actualmente tengo una beca doctoral de CONICET para realizar el doctorado en antropología social en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajo sobre los procesos de patrimonialización, difusión y comercialización de prácticas musicales de guaraní. Me dirige Carolina Crespo, con quien hicimos este trabajo y quien ahora se va a presentar. Bueno, buenos días o buenas tardes, buen mediodía a todos y todas. Mi nombre es Carolina Crespo, me presento cortito porque hay poco tiempo. Soy antropóloga social, trabajo desde hace ya muchos años sobre temas de patrimonio y memoria con pueblo mapuche en la comarca andina de Paralelo 42 y lo analizo en relación a reclamos territoriales que llevan adelante las comunidades que están ahí. Como es cortito el tiempo y el trabajo es largo, decidimos hacer un resumen y lo voy a leer. Espero que se escuche, pero cualquier cosa, si no se llega a escuchar, lo que les pido es que por favor me avisen, ¿sí? El trabajo se titula Patrimonio, Pueblos Originarios y Prácticas del Secreto. Desde el siglo XIX, manifestaciones de la vida cotidiana y sagrada, ancestralidades, espacios y materialidades vinculadas con los pueblos originarios fueron selectivamente incorporados en los regímenes patrimoniales bajo lenguajes y normas occidentales constituidas en universales.
En Argentina, la inclusión de manifestaciones, espacios y cuerpos indígenas dentro del campo patrimonial persiguió distintos propósitos según la coyuntura y estableció una política de verdad, de conocer y una visión de mundo que ha regulado la relación entre estos pueblos con el Estado y con las propias prácticas, saberes y cuerpos recodificados como patrimonio. Durante la conformación de la nación, los indígenas funcionaron, como todos sabemos, como sujetos incómodos, enemigos a exterminar y someter, pero también como sujetos productivos que permitían construir una autoctonía de la nación frente a la inmigración y una alteridad que no debía ser tomada como modelo de identificación. La idea de la desaparición de la indígena o de aquello que estaba a punto de desaparecer producto de la modernización justificó el proceso por el cual sus manifestaciones y cuerpos se expropiaron y fragmentaron en colecciones y fueron sobreexhibidos en museos, como todos saben, para testimoniar el origen primitivo de la nación, a la par que bajo el interés por abolir en realidad ese pasado dentro de un ordenamiento occidental y capitalista que se consideraba irreversible. En los últimos años, el patrimonio se volvió un activo crucial del capital en la economía neoliberal. Las políticas patrimoniales se ampliaron, por lo que varios autores describen a este periodo como boom o abuso patrimonial, y se encaminaron además no tanto a extraer conocimientos, cuerpos, muertos, objetos indígenas de los márgenes al centro para exhibirlos como residuos de un pasado en desaparición o en vías de serlo, sino a afirmar, exhibir, comercializar y performar la alteridad preservada in situ. Por lo que los indígenas, que fueron objeto de museo y exhibición, se volvieron, como destaca Ruffer, sujetos de producción de una mirada y un orden. A pesar de cambios ocurridos en el terreno patrimonial, el patrimonio indígena se construyó hasta la fecha como diferencia opuesta a Occidente, ocultando la dinámica y efectos de la conquista y de poder sobre estos pueblos, y omitiendo los ejercicios de control, dislocación y autoridad del propio régimen patrimonial. Pero si la autoctonía y el exotismo antes se ubicaban en el pasado de la nación, como dimensiones que se perdían y que además tenían que perderse en pos de integrarse a la sociedad, ahora la autoctonía, el exotismo y la autenticidad indígena preservada se formula como una oportunidad para articularse con un mercado interesado en lo particular y escaso. Distintos académicos sostienen que más allá de este boom patrimonial existen topes respecto a aquello pasible de ser patrimonializado y que esos topes obedecen a dimensiones ontológicas e ideológicas de los propios agentes patrimonializadores occidentales. Pero ¿qué pasa cuando el régimen de patrimonialización no coincide con el sistema de valores, epistemes y cosmovisiones de los sujetos de quienes provienen esos objetos y expresiones patrimonializadas? En este trabajo analizamos distintas prácticas de secrecía que ponen en juego las comunidades indígenas con las que trabajamos para mostrar aquello que nos dice su emergencia, formatos y sentidos sobre los regímenes patrimoniales. Recurrimos a nuestro trabajo de campo desarrollados con mapuches en la localidad del Bolsón y con vía guaraníes de la Reserva de Biosfera Yabotí en Misiones. Empecemos por Bolsón. En la comunidad mapuche de Nahuelpan, las preguntas sobre aquello que fue clasificado como patrimonio arqueológico derivaban en contadas sobre los desentierros de cosas de indios por parte de gringos o extranjeros, sobre el coraje que tenían que tener su excavador frente al bicho o espíritu que lo protegía y sobre la maldición irreversible que lo acechaba por su extracción. Además, hacían siempre referencia a la pertenencia indígena de esos objetos, entre comillas, y cuerpos, y a la agencia que estos tienen sobre sus saqueadores. Pero en una conversación sobre las piedras pintadas y entierros que están próximas a la comunidad de Nahuelpan, Aurelia Nahuelpan agregaba la existencia de un secreto asociado a esos entierros, solo conocido por sus padres y abuelos, que además habían decidido no transmitirlo fuera del hogar. A diferencia de otro tipo de silencios, la práctica de secrecía configura lazos de intimidad, confianza, pertenencia con quienes se comparte esa información, mientras genera exclusiones o diferenciaciones con aquellos con quienes no se lo hace, y a través de ellos se reifican o disputan imaginarios de poder. En el relato de Aurelia, la afirmación de un secreto no develado expresaba al menos tres consideraciones. Por un lado, que eso que el Estado definía como patrimonio era de los indios. Por otro, que se trataba de un secreto valorado que se resistía a ser transmitido por fuera de que no fueran indígenas. Finalmente, que había algo que a los
no indígenas, perdón, nos era desconocido y que no éramos capaces de conocer y comprender desde marcos de referencia ajenos, sea porque se entendería como inverosímil, sea porque los dispositivos patrimoniales occidentalizaron sus saberes y cosmovisiones. En ese sentido, la enunciación de un secreto ligado a los cuerpos enterrados advertía sobre la incapacidad de entender y conocer lo que, aun siendo público en su materialidad patrimonial, se le escurre a este dispositivo como parte de una especificidad cultural que está más allá de nosotros y que merece respeto y una distancia prudente. Y en ese respeto, impedimento y distancia, los antropólogos también estábamos incluidos, porque si bien muchos colaboramos hoy con los pueblos originarios, cargamos con ese colonialismo que ha acompasado la apropiación de sus saberes, materialidades, cosmovisiones y ancestros. La presencia de saberes y experiencias guardadas y silenciadas ha atravesado otras esferas de la vida de esta comunidad y han sido parte constitutiva de la subjetividad mapuche de muchas comunidades. Los recuerdos sobre silencios transmitidos, que en otro trabajo los llamé memorias de silencios, emergían en los relatos como parte de una práctica que entendían vinculada con su trayectoria como pueblo alterizado y subalternizado y su necesidad de protegerse, pero también la redefinían como un motor de lucha indígena. En contextos en que la transmisión y la pérdida se convierten en cuestiones politizadas, la retórica de lo silenciado o lo guardado en secreto discute visiones hegemónicas que apelaron al tropo de la cultura desaparecida o a la falta, sospechando de la autenticidad indígena, y pone de manifiesto las continuidades y discontinuidades que los atravesó, producto de la subordinación vivida, pero también su agencia en contextos de asimetría. Con posterioridad al relato de Aurelia, el secreto asociado con cuerpos y objetos indígenas patrimonializados, siempre que hablo de objetos es entre comillas, apareció en la voz de otro mapuche, pero bajo otros sentidos e implicancias. En una entrevista, Juan Nahuelpan, de la misma comunidad, me manifestaba con mucho enojo su desacuerdo con las excavaciones y enfatizaba su negativa de revelar dónde se encontraban restos, entre comillas, que luego devenían en botín de conquista. Por un lado, porque la preservación, me decía, suponía una destrucción no solo de materialidades, sino de ancestrías y cosmovisiones. Por otro, porque esos espacios, agregaba, están ocupados por sus ancestros, les pertenecen a los indígenas y debían ser respetados. Como señaló Kirchenblatt Gimblet, las políticas patrimoniales promueven reflexiones acerca de qué es la cultura, lo que se delimita como propio en las relaciones entabladas con otros. En los últimos años, varios indígenas reclaman públicamente, como todos saben, espacios, objetos, ancestralidades que fueron instituidos como patrimonio, los redefinen en sus propios términos, denuncian la omisión, violencia y despojo a los que han sido sometidos y demandan la restitución y autodeterminación sobre ellos, mientras otros lo hacen en forma privada, bajo estrategias menos audibles, tal como lo hacía Juan. Pero en el año 2015, otra comunidad que había reclamado la restitución de Margarita Foyel al Museo de la Plata, afirmó públicamente su decisión de guardar en secreto y en la intimidad el lugar y la ceremonia de enterramiento de esta ancestra restituida. La comunidad reflexionó públicamente en medios de comunicación sobre la relación entre la conquista de su territorio y la violencia sobre los cuerpos y pertenencias de sus antepasados en los museos, sobre conocimientos, luchas y roles existentes dentro de la cosmovisión mapuche, sobre la forma de concebir la vida y la muerte y la manera en que se debía tratar a esa ancestra restituida, sobre los derechos humanos y sobre la experiencia afectiva que involucraba esta restitución. Además, invitó a la población indígena y no indígena a formar parte de la caravana que acompañaría el regreso de su cuerpo al territorio, pero decidió hacer público que resguardaría para el pueblo mapuche algunos encuentros vinculados con la restitución, el lugar donde sería enterrada y la ceremonia de enterramiento. Está descansando, no se la puede molestar, sostuvieron. Como en el relato de Juan, la secrecía aparecía como parte de un instrumento explícito de protesta, poder y respeto. La comunidad dejó en claro que quería evitar la manipulación de su cuerpo para el espectáculo museológico, gubernamental o turístico. El resguardo de su lugar de enterramiento funcionaba como denuncia al poder que los otros han puesto históricamente en juego en una economía que volvió espectáculo de sobreexposición a sus ancestros, mostrando los desaparecidos o en proceso de desaparición,
Pero además, esa secrecía de intimidad ponía de manifiesto la violencia física, epistémica y ontológica que ocultaron estos regímenes, transmitía otra manera de pensar la muerte y la relación entre vivos y muertos, y el deseo de derecho político como pueblo de decir ellos, no el Estado ni académicos, sobre lo propio. Vamos ahora al caso de Misiones, que desde la década de los 90, desde fines de los 90, y en el marco de políticas multiculturales neoliberales, ciertas expresiones en vía guaraní, históricamente devaluadas, comenzaron a ser promovidas como parte de la diversidad del patrimonio de Misiones y comercializadas dentro de proyectos turísticos, producciones discográficas y audiovisuales realizadas por agentes estatales, privados y ONGs. Algunas de estas propuestas se presentan como un medio para el desarrollo económico de los Umbía guaraní, otras como una forma de salvaguardar prácticas culturales indígenas vigentes. A nivel turístico, diferentes propuestas publicitan la posibilidad de visitar comunidades y conocer o descubrir los secretos de la cultura ancestral guaraní. Presentan estas comunidades como auténticas, autóctonas, exóticas y misteriosas, vinculadas con la selva y con un modo de vida aislado, pretérito y radicalmente distinto a Occidente, y omiten señalar las relaciones interétnicas asimétricas que han atravesado estas comunidades. Frente a la reducción del monte y la posibilidad de obtención de recursos, muchas comunidades, entre ellas Pindopotí, accedieron a participar en estos proyectos turísticos. Como condición, se vieron presionadas a tener algo que mostrar acorde a la lógica del mercado. Considerando que el pueblo Umbía históricamente ha resguardado mediante el silencio y el secreto ciertas prácticas espirituales, la patrimonialización turística y exhibición de sus expresiones supuso en Pindopotí una profunda reflexión sobre las fronteras de lo mostrable e instalaron una serie de tensiones y negociaciones. Como ellos señalan, hay cosas que no podemos mostrar, pero la mayoría quiere ver la cultura, por eso tenemos que mostrar. Tenemos que cantar sí o sí, porque algunos piensan que no existe más la cultura Umbía porque no mostramos todo. Las visitas a la aldea incluyen la venta de artesanías, guía por senderos en la selva, exposición de trampas de caza o la exhibición del coro de niños, práctica Umbía donde cantan en su lengua y ya está siendo difundida por varias comunidades. Gran parte de las prácticas musicales Umbía tiene una dimensión religiosa para este pueblo, forma parte de su comunicación con las divinidades y algunas tienen un carácter terapéutico y se realizan solo en ámbitos sagrados como el opí, el templo, espacio clausurado para la mirada externa. De modo que ciertas prácticas no pueden ser presenciadas por personas ajenas al grupo. Ante la presión de tener algo que exhibir en el ámbito turístico, la comunidad de Pindopotí reformuló ciertos objetos para comercializarlos como artesanías y comenzó a mostrar selectivamente el coro de niños. Ellos describen al coro como una expresión parecida a los cantos del opí por poseer un carácter religioso, pero también diferente de los rezos y cantos rituales porque se realiza por fuera del opí. Según señalan, por ahí el Yoruba, el blanco, quiere entrar a ver dentro, por eso nosotros tenemos que tener afuera algo parecido como lo que tenemos dentro del opí para que no entren los Yoruba. La exhibición del coro por parte de esta comunidad no es frecuente y menos aún exclusiva del ámbito turístico. Con la decisión sobre cuándo, dónde y qué exhibir, la comunidad reduce las tensiones que la actividad turística aún aceptada les provoca. Frente a la presión de tener que exhibir su unicidad, la presentación del coro les permite resguardar lo que debe ser parte del uso exclusivo de la comunidad y debe quedar oculto de una sociedad que busca consumir sus secretos. Así, evitan que las políticas turístico-patrimoniales, en su afán de exponer y salvaguardar la diferencia, pongan con esto, paradójicamente, en peligro la comunicación con los dioses, enajenen lo propio, hagan un mal uso de sus cosmovisiones o adquieran un poder que los Umbía no están dispuestos a ceder. Cuando los integrantes de Pindopotí conversan con los Yoruba sobre lo que no está permitido mostrar, recurren a estrategias de ocultación, a silencios, a respuestas escuetas y explicitan la imposibilidad de hablar de ciertos temas. No te puedo explicar, eso es un secreto de nuestros abuelos, mencionan. Mediante este resguardo y la reformulación de expresiones sagradas o de la vida cotidiana para la exhibición interétnica, los Umbía desafían la autenticidad y los secretos que las políticas turísticas ofrecen. La exhibición del coro no es ajena a la práctica del secreto, sino un medio de secreción, es decir, la exhibición de signos de secreto sin revelarlos en su contenido. Funciona como una pantalla que esconde y a la vez muestra, pero orientando la escucha y la mirada hacia otro lado, hacia los bordes aceptables de aquello que se oculta. De ahí que la exhibición refuerza el secreto a la vez que permite definir las fronteras del grupo, lo público y lo íntimo, y lo que puede o no ser exhibible. La celosía mantenida por la comunidad intenta disputar grados de autonomía y poner un límite al poder de los otros que desconocen o omiten las restricciones para el acceso a secretos y aspectos sagrados y dan lugar a usos comerciales inapropiados de estos. Así intentan revertir mandatos hegemónicos basados en la exposición de sus secretos. Para cerrar,
Los casos señalados manifiestan no solo que no son únicamente las instituciones las que delimitan aquello que puede ser patrimonializable, sino incluso que, además de las limitaciones que instalan los reclamos indígenas públicos en torno al patrimonio, prácticas de secrecía son claves para aprender las formas en que se desafía y limita la posibilidad de extraer, saber, conservar y exhibir aquello que agentes externos seleccionan como patrimonio. En las diversas modalidades que adopta el secreto en los casos examinados, la celosía aparece como un lugar de apego y conformación de lazos comunales, un signo de su indigeneidad y una forma de acción política, pero esta práctica adquiere acentos e implicancias diferenciales en cada contexto. Entre los mapuches, el secreto emerge como un mecanismo en el que se expresan alteridades, desacuerdos e injusticia. Testimonia lo que nunca fue capturado en los procesos de patrimonialización. Ese conocimiento y visión de mundo reservado en los límites de la comunidad y presente en las materialidades y antepasados enterrados. Pero la negación explícita por parte de algunos de ellos a revelar el conocimiento o exhibir sus ceremonias, ancestros y objetos va más allá, irrumpe como una reflexión crítica a los implícitos instituidos por este dispositivo: preservar, coleccionar, descubrir, exhibir. Y como un gesto provocador que señala su resistencia al avasallamiento vigente y pone de manifiesto el ejercicio del derecho como pueblo a la negación. No contar, no exhibir y no habilitar el acceso. Entre los umbiá guaraníes, la secrecía contiene otras particularidades. En contextos multiculturales y turístico-patrimoniales, en los que se instala el mandato de la exhibición de autenticidad, autoctonía y secretos de la diversidad, devenir secreto es un acto de apropiación que deja constancia de que hay algo que está en riesgo. Producto de un proceso de deterioro de su entorno y de sus condiciones de vida, la comunidad umbiá guaraní de Pindó-Potí no se negó a exhibir sus saberes y prácticas al turismo, pero lo hizo haciendo del secretismo un medio con el cual negociar y a la par desafiar estas propuestas patrimoniales para resguardar una espiritualidad que no debe ser expuesta. La exhibición de una pantalla o una versión, algo similar pero distinto de lo sagrado y privado, muestra las contradicciones y problemáticas que generan políticas patrimoniales que promueven preservar la diferencia bajo un paradigma universalizante vinculado a una ontología occidental y capitalista. En ese marco, con la reconfiguración de expresiones musicales, la comunidad crea lugares alternativos de aquella autenticidad definida desde el exterior a cambio de preservar secretos constitutivos. Y pese a sus condiciones de asimetría, moldean en sus propios términos la demanda de ser vista en su intimidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿están las chicas del colectivo IMPA, Paula? No, creo que los del IMPA no sé si estaba Graciela, pero no, ya está. Bueno, entonces, Ariel, si vos querés hacer tus devoluciones. Ariel. Ariel. Figura como conectado, pero sí. Voy a mandar un mensajito aparte a ver si está por ahí. Esta mañana ha sido medio accidentada con las conexiones. Hola. Ahí Buen está. día. Hola, Ariel. Me perdonan. Está un poquito complicadas las comunicaciones acá, no, la verdad no escuchaba. Bien, nuevamente agradecer a todos, a todas y a todos por la invitación. Y bueno, paso a hacer algunas observaciones de carácter general en relación con cada una de las ponencias. En primer lugar, destacar que cada una de las ponencias efectivamente se adecúa, se ajusta a la temática del Congreso y especialmente a la de este grupo de trabajo. Y yo creo que más allá de las elaboraciones individuales, creo que podemos extraer ciertos elementos para pensar, para reflexionar. Eso que yo llamaría la articulación entre patrimonio cultural, las políticas culturales y también lo que serían las mismas políticas nacionales de reconocimiento de los derechos étnicos, de los derechos culturales de los diferentes grupos étnicos. Bien, inicialmente en relación con la ponencia de Ana Alvarado, pues particularmente una cuestión que me sucede es de que este tipo de temáticas me interpelan personalmente. Y con ello quiero también destacar
de que dentro de nuestros procesos de investigación, y quién mejor que ustedes, los antropólogos, siempre tenemos involucrados intereses, expectativas o algo que nos mueve dentro. Entonces, me parece que cualquier cuestión que tenga que ver con decisiones metodológicas, de decisiones teóricas, tiene que pasar también por este filtro en la medida de que no solamente nosotros estamos aprendiendo, sino también nosotros mismos estamos encontrándonos o reencontrándonos. Decía de que me interpela directamente porque si bien yo me encuentro en Colombia, bueno, soy nacido en la parte sur del país de Colombia, este tipo de cuestiones como el equeco o la ponencia que nos se presentó sobre los cementerios, el festejo de los muertos el 1 y el 2 de noviembre, me interpela directamente porque encuentro más similitud cultural con el norte de Argentina, pasando por Bolivia, Ecuador y Perú, que con la misma similitud cultural que en relación con muchos de los territorios y de las poblaciones que se encuentran en Colombia. Esto nos da cuenta precisamente de lo grande que fue, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de fortalecerse ese influjo, esa herencia que nosotros tenemos, lo que yo le llamo al imperio incaico. Y con esto, Ana nos acerca precisamente de que hay una tradición que se va transformando a lo largo del tiempo, de que hay una tradición que nosotros no sabemos por qué, o bueno, no somos conscientes del por qué, pero que efectivamente está en nuestras prácticas, está en nuestra forma de nombrar las cosas. El equeco, las alacitas, todo esto tiene reproducción también en mi territorio y estamos hablando cerca de 5.000 kilómetros de distancia y estamos hablando de 4, 5 o más siglos de distancia. Sin embargo, se encuentra o pervive dentro de nuestras costumbres, de nuestras prácticas y también de nuestras creencias. Y eso nos lleva a pensar también cuestiones que tienen que ver con ese influjo cultural, pero que también tienen que ver con la construcción de la nacionalidad. Muchas veces en Argentina, y me atrevo a decir algunas cosas, y para quien no me conoce, yo viví cerca de 8 años, casi 9 años en Argentina. Allí me formé mi maestría de ciencia política y estoy desarrollando mi doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que yo puedo decir, por ejemplo, de Argentina y comparándolo con la situación colombiana, es que la extranjerización de la diferencia es algo muy común y es algo que ha estado o permanece o sigue mandando o sigue identificando, sigue influyendo sobre las políticas estatales. Entonces, creo que es una cuestión no menor a tener en cuenta y sobre todo cuando, como lo advertíamos desde el pasado bloque, muchas de las políticas que hablan sobre el reconocimiento de los derechos étnicos, de los derechos culturales, necesitan implementación. Y aquí considero que una vía importante para analizar los procesos de patrimonio cultural, para analizar también las agencias de los mismos actores en función de esta patrimonialización, tiene que ver con ese marco jurídico, ese marco normativo. Nosotros, bueno, porque soy politólogo, nosotros nos mantenemos en mucha relación con los abogados, pero tomamos distancia en el sentido de que, si bien tenemos un marco teórico, es supremamente importante de que nosotros nos enfoquemos en esos marcos teóricos para comenzar a pensar, y es una invitación también, de cómo las instancias de poder o cómo las instancias de dominación se piensan, tramitan la diversidad cultural. Y yo creo que teniendo en cuenta la ponencia de Ana, que precisamente esto lo podemos registrar precisamente a partir de cómo se pensaba la cuestión colonial y sobre todo el reconocimiento de la diferencia desde la misma colonia. Y particularmente nosotros podemos encontrar que pasan 400, 500 años y esas estrategias de inferiorización, esas estrategias de dominación siguen marcando el mismo tratamiento de los estados en relación con los pueblos originarios. Y aquí podemos pensar también en la agencia de los movimientos indígenas y de las organizaciones indígenas, tal como lo planteaba Carolina. O sea, no todo se puede decir, no todo tenemos que mostrarlo. Acá hay entre las poblaciones indígenas y las organizaciones indígenas, hay una cuestión que tiene que ver con que el movimiento indígena acá en Colombia está compuesto por diferentes grupos étnicos o por diferentes nacionalidades. Entonces hay un chiste que se hacen entre los Nasa, la gente Nasa, y el pueblo Misak,
o mal llamados guambianos, donde los guambianos le dicen a los NASA que ellos ya lo contaron todo. Y efectivamente ya lo contaron todo, supuestamente, se lo contaron a Joan Rapaport, que trabaja la política de la memoria, entonces ellos ya no tienen nada que contar. Mientras que ellos se mantienen en esas prácticas de secrecía, porque efectivamente la lengua es una forma de resistencia también para que estos elementos culturales no entren dentro de la folclorización y también donde se desconozca esa dimensión política de estos elementos culturales y que ha sido muy común, sobre todo en la actitud de los estados nacionales al momento de reconocer las políticas diferenciales o las políticas de los pueblos indígenas. En algún momento, un antropólogo ecuatoriano decía o establecía esta afirmación, decía, está todo bien cuando presentamos nuestros bailes, cuando presentamos nuestras lenguas, cuando presentamos nuestras costumbres, pero una cosa distinta es cuando se presentan demandas políticas o cuando hay un posicionamiento político. Y aquí es importante tener en cuenta también lo que planteaba Rocío Lencina de cómo se construye lo político a partir de las subjetividades y a partir de cuestiones inmediatas. Nosotros tenemos pensado muchas veces que lo político solamente se lleva a lo institucional y que lo político y las relaciones de dominación se inscriben solamente en lo institucional. Pero fíjense que dentro de las poblaciones indígenas, dentro de las comunidades, dentro de las mismas organizaciones, hay relaciones de poder. Y es menester nuestro también, como investigadores y con la participación de nuestros interlocutores, de tratar de descifrar qué es lo que está detrás o qué es lo que se está construyendo o cuáles son los sentidos, cuáles son las percepciones que se construyen alrededor también de lo político. De allí que nosotros como politólogos, por ejemplo, o yo particularmente les debo mucho a los antropólogos la cuestión etnográfica, la investigación etnográfica, porque me permite bajar de ese estamento que es la institucionalidad y comenzar a ver lo político desde lo cotidiano, desde cómo se construyen esas prácticas de dominación dentro de las poblaciones y dentro de las comunidades. Hay muchas cuestiones para trabajar. Yo creo que efectivamente esto es un primer acercamiento. Ya venimos con Laura, con Walmir, con Víctor, Paula también. Hemos venido charlando. Bueno, teníamos la posibilidad de estar charlando en algunos conversatorios y todo, pero me interesa plantear de que esa cuestión del patrimonio cultural tiene una dimensión política supremamente importante, porque no solamente se refiere al reconocimiento o a la apropiación estatal, sino también a esos procesos de significación que tiene cada comunidad, cada organización. Y en ese sentido, es importante también dar cuenta de cómo se trabaja esta diferenciación desde las mismas políticas estatales. Nosotros vemos muchas veces que de esa patrimonialización está sujeta a la comercialización y de cómo diferentes entes estatales se aprovechan de la diversidad cultural para mostrar, en primer lugar, de que se están acogiendo a convenios o se están acogiendo a los dictámenes de organismos internacionales. En segundo lugar, se muestran como respetuosos de la diversidad cultural, pero no están dando cuenta de que efectivamente estas poblaciones, y siguiendo con lo que planteaba Lencina, dentro de estas poblaciones, dentro de estas comunidades, hay una articulación también de discriminación, hay una articulación de pobreza, de crisis social, y muchas veces este componente no es reconocido por los estados. Es más, hay que mostrar identidad, hay que mostrar patrimonio cultural para acercar la atención muchas veces del Estado y para que se fijen políticas sociales en función también del Estado. Entonces, me parece supremamente importante este tipo de discusiones, sobre todo para pensar no solamente cómo están actuando los colectivos, no solamente cómo están actuando las personas que hacen parte de estas organizaciones indígenas, sino también cómo el Estado le da respuesta en función de esas demandas, en función de esos derechos. Inicialmente, pues yo tendría esto para plantear. Creo que hay algunos elementos para retomar lo que les decía, súper importante pensar las leyes como formas en cómo se piensa la situación o la cuestión indígena y no solamente pensar de que las leyes de por sí demuestran una realidad en sí misma
de lo que están aconteciendo las poblaciones. Porque si nosotros nos sujetamos a la normatividad jurídica, inicialmente dejaría allí para promover un poco más la participación y que tengamos la posibilidad un poco más de dialogar. ¿Algún comentario, pregunta? Muchas gracias, Ariel, por los comentarios. No, con mucho gusto. Bueno, yo sumando un poco lo que decía Ariel, sí, lo que hemos venido conversando, ¿no? Es que el espacio, el único espacio que permite el Estado neoliberal a la diferencia es esto que ya hace muchos años Charles Hale denominó como el indio permitido, ¿no? Es la folclorización de las alteridades, ¿no? Es el único espacio en el que esa alteridad es aceptable y con eso se lucra, se hace comercio, se vende como marca turística, digamos, y en ese aspecto creo que todos quienes estamos aquí conocemos muy bien ese tipo de estilo. Salta, por ejemplo, vive vendiendo exotismo, digamos, como marca turística, pero el indígena concreto que demanda por sus derechos no es aceptado, claramente, ¿no? Al contrario, es denostado. Bueno, habrán visto al comienzo cuando Félix presentó esa diapositiva con este artículo periodístico de hace muy poco, digamos, cuando el indígena reclama otros espacios, su territorio, su espiritualidad y demás. Entonces es una mera construcción falsa y oportunista en los discursos hegemónicos, ¿no? Es como que el único ámbito en el que se permite la alteridad, como digo, es que ya hace mucho tiempo otros han nombrado de distintas maneras. Una es esta, la del indio permitido que usaba Hay, ¿no? Muy interesantes me han parecido las presentaciones. Lo de la práctica del secreto, sin lugar a dudas, es un tema a considerar con mucha seriedad y sobre todo con sensibilidad, ¿no? Para comprender también estas dimensiones de aquello que no puede ser nombrado, que no debiera ser nombrado y mucho menos exhibido, ¿no? No sé si alguien más tiene algún otro comentario. No, yo por ahí, ya que las chicas no están de las que habían preparado la ponencia del INPA, comentar un poquito de qué se trataba porque la estuve un poco supervisando y en realidad es, bueno, como bien conocen que el día 1 y el 2 de noviembre acá se conoce como el Día de las Almas. En lo que es la cosmovisión andina se la llama Marcanquilla, en donde uno espera a los ancestros con tantaguaguas, pancitos, ofrendas para que ellos regresen esa noche y después se vayan bendecidos o, ahí está Graciela, se vayan como vuelvan reconfortables de donde estuvieron, ¿no? Y justamente lo que se analizaba un poco en la ponencia era qué sucede en el cementerio de Flores en la ciudad de Buenos Aires con el Aya Marcanquilla, ¿no? Y en primer lugar, se había analizado un poco las leyes, esto de los derechos que están, los derechos patrimoniales, los derechos culturales, todo que está avalado por determinadas normativas, no solamente por el convenio 169 de la OIT, sino también por la Constitución Nacional. Y por otro lado, justamente dentro de la ciudad de Buenos Aires existe una normativa específica que habla de la protección en los cementerios y de los pueblos originarios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Entonces veíamos como, en primer lugar, sucedían dos cuestiones. No solamente la vulneración del derecho a estas prácticas culturales, en el sentido de vulneración, ¿por qué? Porque el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires lo que hacía era, por ejemplo, cuando no estábamos en pandemia, ¿no? Controlar a cada uno de los hermanos que llevaban determinada cantidad de pancitos, controlar la cantidad de bebida, las cantidades de velas que se llevaban, controlaban y hacían pesquisas, o sea, vulneración a los derechos individuales como a la libertad de tránsito, ¿no? Porque en ese sentido controlaban absolutamente todo. Y por otro lado, lo que sucedió el año pasado justamente en el cementerio de Flores es que justamente este cementerio es el único que estuvo cerrado durante el Haya Marcaquilla. Y mientras tanto, los otros cementerios estuvieron abiertos. Lo que ellos decían es que justamente había un problema de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero justo este cementerio estaba cerrado. Entonces, lo que hace suponer es que también hay una especie de nacionalización de esta actividad. A eso me refiero, es que viene de la mano de una discriminación. ¿Por qué? Porque asemejan al Haya Marcaquilla a cuestiones que tienen que ver con Bolivia, como ellos decían, los del mismo del gobierno de la ciudad, y no entendiendo como si fuera una práctica ancestral desde una cosmovisión andina, quechua aymara. Entonces, esta cuestión discriminatoria es como se llevó adelante durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No entendiendo que es una práctica ancestral andina, sino que la referenciaban a un lugar, y en ese sentido, ese lugar, en una cuestión de nacionalidad, ¿no? Discriminando a los paisanos que llevaban adelante estas prácticas. Por otro lado, durante las reuniones que hubieron con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Seguridad de la ciudad, ellos asemejaban en este sentido muy literalmente a la película Coco. Entonces entendían que el Haya Marcaquilla, ellos estaban de acuerdo porque justamente la película Coco demostraba cómo los ancestros venían estos días desconociendo lo que sucede, que esta práctica en el cementerio de Flores se viene dando desde hace añares, ¿no? Entonces, bueno, un poco la ponencia lo que trataba de demostrar era eso, es cómo por estos lados se vulneran las cuestiones normativas. El mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un artículo que debe proteger dentro de los cementerios las cuestiones de pueblos originarios. Por otro lado, también cómo se diferencia cuando existen cuestiones religiosas católicas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, cómo eso se protege y no se protege una cosmovisión andina. Y por otro lado, esto de la nacionalización de una cosmovisión súper amplia que implica, como bien dijo Ariel, varios estados, no solamente en este caso Argentina o Bolivia, sino que es todo una región, y cómo en la Ciudad de Buenos Aires solamente la relacionan con, son paisanos que hacen esas determinadas prácticas, y cómo la Ciudad de Buenos Aires se agarra de eso para, en cierta forma, restringirlas, prohibirlas, reducirlas, y esa es la pelea que tenemos con el gobierno de la ciudad actualmente. Ahí está Graciela, que fue una de las autoras del texto, si querés agregar algo más. Sí, bueno, muchas de las cosas que dijo Paula, ¿no? Estuvimos trabajando y es verdad que el gobierno de la ciudad tiene conocimiento y ha reglamentado la entrada a ceremonia de los hermanos en otros tiempos y en este tiempo. Lo que pasa que para que los hermanos puedan hacer la ceremonia, compartir con los difuntos,
tienen que hacer una suerte de, digamos, de determinado equipamiento de cosas, porque ellos desplegan policías y entonces esto también afecta a los hermanos. Nuestros ancestros hablan del Hanan Pacha, ¿no? El espacio de arriba, el Caipacha, que es este mundo, y el Ucupacha. O sea, nuestros hermanos representan lo que es la cosmovisión andina en ese espacio, en ese cementerio, llevando alimentos para los difuntos, para esa conexión profunda en esos días, ¿no? En los días que se hace la ceremonia, el 30, lo hacen en sus casas, pero también lo replican en el cementerio. Se llama alias Marcaquilla porque eso significa llevar en anda a los muertos, que en épocas antiguas se llevaba a los difuntos, se los sacaba, ¿no? Y esta práctica que hoy es, digamos, de lo que vivimos en esta modernidad, ¿no? De alejar a los difuntos de toda esta forma, no permite que nuestros hermanos se puedan relacionar con los difuntos y hacer esas prácticas como antiguamente, porque hasta han ocupado los cementerios, lugares sagrados con iglesias, o sea, han usurpado los cementerios y nuestros hermanos son extranjeros en su propia tierra. Entonces, se le pide al gobierno constantemente que respete esto, ¿no? Que no haga esa desplegación de policía, que deje a nuestros hermanos hacer esa ceremonia, hacer esa práctica. Son unos días, no es mucho tiempo. Incluso hay tanta reglamentación con respecto que está en la Constitución, en el artículo 75, en el inciso 17 sobre las prácticas culturales de las naciones, naciones originarias. Bueno, hay varias reglamentaciones que tiene que hizo el propio gobierno, ¿no? Decretos que hizo el propio gobierno. Y estas reglamentaciones el propio gobierno no las respeta. Así que, bueno, eso es lo que se pide y se le está reclamando al gobierno. Que yo lo que también se ve un poco es el desconocimiento de las reglamentaciones que ellos mismos escriben, ¿no? Porque el gobierno tiene muchos ministerios, muchas secretarías, que ni siquiera a veces por ahí se comunican ni conocen, ni muchos de ellos seguramente conocen que está el artículo 75, inciso 17 en la Constitución. Incluso el INAI no hace la práctica de defensa que corresponde. O sea, los organismos están trabajando, digamos, no defendiendo los derechos de las naciones originarias, que es lo que se pide, ¿no? Así que el trabajo que se realizó con las compañeras, se trabajó desde un conocimiento, desde el espacio, desde el lugar, desde las reglamentaciones que existen, y bueno, bueno, un trabajo bastante completo que acá Paula nos fue guiando, haciendo conocer todas las leyes, reglamentos, para que nosotros las podamos conocer y también nosotros que conociendo las reglamentaciones que hagamos que éstas se apliquen. Así que bueno, eso es lo que quiero compartir. Por ahí hay un montón de cosas que uno se va acordando, pero para nosotros las prácticas de los entierros, las prácticas digamos, de estar con los difuntos es importante. Así que es muy linda la cultura de los Andes, muy lindo la cultura, cómo se establece esa relación con el difunto, no como la que tenemos de temor hoy en día, ¿no? De ver la muerte como algo malo, ¿no? Así que nada, es algo sumamente distinto. Así que bueno, eso les quiero compartir.
Bueno. Gracias, Graciela. Sí, Ariel. Era un poco para comentar también esa ponencia que lastimosamente no tuvo el espacio para ser debatida y para ser presentada, pero creo que nos aporta elementos sobre todo para pensar la cuestión de la política local, sobre todo la influencia de los gobiernos locales. Ya lo advertíamos anteriormente que hay un tránsito o hay una separación entre la formulación de políticas, y está todo bien, y la implementación de las mismas, donde influyen no solamente las voluntades políticas, sino también, como lo decía anteriormente, influye ese legado cultural o esa forma que tienen los que toman las decisiones de tramitar la diferencia. Y vemos que ese tratamiento policivo tiene que ver precisamente con los sentimientos o con las emociones, las percepciones, que implica también el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia. O sea, nos asusta, en la mayoría de los países latinoamericanos, nos asusta lo diverso, nos asusta la diferencia, y en esa medida planteamos respuestas represivas. Algo que señalaba Graciela y que me parece también súper importante mencionarlo, es el lugar que tiene el tratamiento de estas cuestiones dentro de los organigramas institucionales. Y nosotros lo podemos ver en que mayor fuerza tiene un ministerio, una dirección que se encargue del presupuesto público, y que la cuestión, por ejemplo, como la educación intercultural bilingüe o un instituto contra la discriminación, son prácticamente instituciones que están ubicadas en el sótano o en el lugar más recóndito de nuestras administraciones locales y de nuestras administraciones municipales. Es como, diríamos, es cumplir o darle un checklist a ciertos requerimientos de los organismos internacionales, pero no tienen ninguna capacidad de incidencia. O sea, es muy fuerte decir esto, pero muchas veces lo económico determina lo político. Entonces, si esta reivindicación, este reconocimiento del patrimonio cultural, de los derechos étnicos, de los derechos sociales, de los derechos políticos, implica alguna actividad de financiamiento, muchas veces se ve supeditada a ese tipo de cuestiones, y prácticamente se reproduce también ese lugar de inferiorización al cual han sido sometidos la mayoría de las poblaciones prácticamente que llegaron desde los españoles. Y aquí se plantea la cuestión de que estamos asistiendo, o cuando hay una política estatal, esas políticas se personalizan y es voluntad política de determinada persona. Pero no caemos en cuenta de que efectivamente se trata de políticas que tienen que ver con las poblaciones y de reconocimiento de derechos que efectivamente se convierten en políticas de reparación y que asisten también a esta cuestión de reconocimiento de los derechos, no solamente desde el ámbito local, sino también desde el ámbito internacional. Vuelvo, insisto, en la importancia que nosotros tenemos de etnografiar a esos actores institucionales y sobre todo haciendo un llamamiento también en términos metodológicos. Por un lado mencionábamos la cuestión de la etnografía, pero también la observación de no solamente los actores étnicos, por decirlo de alguna forma, sino también de los actores institucionales, porque muchas veces desde los actores institucionales, y tal como lo plantea Liliana, desde los actores institucionales hay unos sensores de indianidad, en el caso de las poblaciones originarias, que establecen cómo debe comportarse la población indígena, pero también cuáles son los formatos que tienen que cumplir para ganar un efectivo reconocimiento. Y aquí hace un llamado también, o sea, hace un llamado también desde la misma academia de cómo nosotros ayudamos a construir esos sensores de indianidad o esos sensores de diferencia. Y nos hace un llamado en la medida de que nosotros, o prácticamente cuando estamos teorizando, cuando estamos observando, estamos también haciendo una observación política. Y bien, si bien esto puede ser una preocupación que ustedes los antropólogos lo han hecho, también es una preocupación también para nosotros los politólogos, en el sentido de que nosotros reproducimos también prácticas colonialistas y establecemos unas miradas o decimos qué es lo que hay que mirar de esas poblaciones a las cuales nosotros estamos observando. Y recordemos, la formulación de las políticas y el reconocimiento de los derechos está bien, pero es muy importante también la implementación misma de las políticas, porque nosotros podemos gastarnos 5, 6, 10 años en una tesis doctoral y mandan a un pasante y tiene que elaborar un resumen en 3 páginas.
Y en esas 3 páginas debe dictar lineamientos de política pública. Entonces, ¿dónde está la articulación de nosotros los académicos también con esas instancias de decisión? ¿Dónde está el papel también de la cooperación internacional o de los organismos internacionales? Porque en muchos casos, acá en Colombia es muy fuerte esto, los que toman las decisiones o los que se encargan de hacer investigación cuando no hay la presencia, por ejemplo, de un CONICET, son las organizaciones no gubernamentales y correspondiendo a unos intereses que muchas veces se alejan de las mismas expectativas, de las mismas necesidades de las comunidades o de las organizaciones con las cuales interactuamos. Solamente era eso. Muchas gracias, Ariel. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces damos por concluido el segundo bloque de este grupo de trabajo. Nos volvemos a encontrar a las 14, es decir, dentro de 1 hora. Muchas gracias nuevamente a todos los ponentes, les ponentes, las ponentes, y nos encontramos en 1 hora. Gracias.